La carrera de Napoleón Bonaparte por Herbert George Wells. Fragmento del libro El esquema de la historia. La familia de Napoleón Bonaparte en Córcega. Y ahora llegamos a una de las figuras más esclarecedoras de la historia moderna. La figura de un aventurero y un destructor cuya historia parece mostrar con extraordinaria viveza el sutil conflicto universal entre el egoísmo, la vanidad y la personalidad con las reivindicaciones más débiles y amplias del bien común. En este contexto de confusión, estrés y esperanza, en esta Francia y Europa tensas y agitadas, en este amanecer tormentoso y tremendo, aparece este pequeño y oscuro personaje arcaico, duro, compacto, capaz, inescrupuloso, imitador y pulcramente vulgar. Napoleón Bonaparte nació en el año 1769 en la todavía semibárbara isla de Córcega. Napoleón Bonaparte, hijo de un padre bastante prosaico, de un abogado que primero fue un corso patriota contra la monarquía francesa que intentaba subyugar Córcega y luego se pasó al bando del invasor. Su madre era de carácter más firme. Su madre era apasionadamente patriótica. Su madre era una mujer fuerte y autoritaria. La madre de Napoleón Bonaparte le dio una paliza a él cuando éste tenía 16 años. Napoleón Bonaparte tenía numerosos hermanos y hermanas. La familia de Napoleón Bonaparte perseguía a las autoridades francesas con insistencia para obtener recompensas y empleos. La familia de Napoleón Bonaparte parece haber sido una familia completamente común y ávida de dinero. Napoleón Bonaparte era inteligente, malhumorado y autoritario. Napoleón Bonaparte había heredado de su madre un romántico patriotismo corso. Gracias al patrocinio del gobernador francés de Córcega, Napoleón Bonaparte recibió educación primero en la Escuela Militar de Brienne y luego en la Escuela Militar de París. Napoleón Bonaparte se incorporó a un regimiento de artillería en el año 1785. Napoleón Bonaparte fue un estudiante aplicado tanto de matemáticas como de historia. Napoleón Bonaparte tenía una memoria prodigiosamente buena y escribió abundantes cuadernos que aún se conservan. Estos cuadernos no demuestran una inteligencia excepcional. Los cuadernos de Napoleón Bonaparte contienen breves fragmentos de composición original sobre el suicidio y temas adolescentes similares. Napoleón Bonaparte cayó pronto bajo el influjo del filósofo francés Jean-Jacques Rousseau y desarrolló sensibilidad y desprecio por las corrupciones de la civilización. En el año 1786 Napoleón Bonaparte escribió un panfleto contra un pastor suizo que había atacado al filósofo francés Jean-Jacques Rousseau. Era una obra adolescente muy común, retórica e imitativa. Napoleón Bonaparte soñaba con una Córcega independiente liberada de los franceses. Con la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte se convirtió en un republicano ferviente y partidario del nuevo régimen francés en Córcega. Durante algunos años Napoleón Bonaparte fue jacobino hasta la caída de Maximilien Robespierre. Napoleón Bonaparte como general republicano. Pronto Napoleón Bonaparte se ganó la reputación de ser un oficial útil y capaz. Fue gracias al hermano menor de Maximilien Robespierre que Napoleón Bonaparte tuvo su primera oportunidad de destacar en la ciudad de Tolón. La ciudad de Tolón había sido entregada a los británicos y a los españoles por los realistas franceses. Una flota aliada ocupó el puerto de Tolón. Napoleón Bonaparte recibió el mando de la artillería y bajo su dirección los franceses obligaron a los aliados a abandonar el puerto y la ciudad de Tolón. Posteriormente Napoleón Bonaparte fue nombrado comandante de artillería en Italia. Aún no había asumido sus funciones cuando la muerte de Maximilien Robespierre pareció afectar su carrera militar y política. Napoleón Bonaparte fue arrestado por jacobino y durante un tiempo estuvo en peligro de ser guillotinado. Ese peligro pasó. Napoleón Bonaparte fue empleado como comandante de artillería en una incursión fallida sobre Córcega y luego se fue a París bastante desanimado en el año 1795. Laure Junot, la duquesa de Abrantes, en sus memorias describe el rostro enjuto y el aspecto desaliñado de Napoleón Bonaparte en esa época. Laure Junot, la duquesa de Abrantes, lo describió así: Napoleón Bonaparte tenía cabello mal peinado y mal empolvado. Su cabello caía hasta su abrigo. Sus manos no tenían guantes y sus botas estaban mal lustradas. Era una época de agotamiento y reacción tras las severidades de la República Jacobita. El historiador inglés Holland Rose dice: en París la estrella de la libertad palidecía ante Mercurio, Marte y Venus. Finanzas.
uniformes militares y encanto social. Los mejores hombres comunes estaban en los ejércitos más allá de las fronteras. Ya hemos mencionado el último levantamiento de los realistas en el año 1795. Napoleón Bonaparte tuvo la fortuna de estar en París y halló en este asunto su segunda oportunidad. Napoleón Bonaparte salvó a la República. Las habilidades de Napoleón Bonaparte impresionaron profundamente a la zar Nicolas Marguerite Carnot. La zar Nicolas Marguerite Carnot era miembro del directorio, órgano creado para gobernar a Francia. Además, Napoleón Bonaparte se casó con una joven y encantadora viuda, Madame Joséphine de Beauharnais. Joséphine de Beauharnais ejercía una gran influencia sobre Paul Barras. Paul Barras era también miembro del directorio, órgano creado para gobernar a Francia. El apoyo de la zar Nicolas Marguerite Carnot y Paul Barras probablemente le ayudaron a Napoleón Bonaparte a asegurar el mando del ejército francés en Italia. No tenemos espacio aquí para la historia de las brillantes campañas de Napoleón Bonaparte en Italia entre los años 1796 y 1797. Pero debemos decir unas palabras sobre el espíritu con el que se llevó a cabo esa invasión. La invasión a Italia ilustra vívidamente la doble moral de Francia y de Napoleón Bonaparte y cómo el idealismo revolucionario palidecía ante las urgencias prácticas. Proclamó a los italianos que los franceses venían a romper sus cadenas, y así fue. Napoleón Bonaparte escribió al directorio: impondremos 20 millones de francos en exacciones en este país pues es uno de los más ricos del mundo. A sus soldados les dijo: ustedes están hambrientos y casi desnudos. Los conduzco a la llanura más fértil del mundo. Allí encontrarán grandes ciudades, provincias ricas, honor, gloria, riquezas. Todos somos una mezcla de cosas. En todos nosotros los indicios de un nuevo mundo y un deber más noble pugnan por ocultar y controlar las antiguas codicias y lujurias de nuestro pasado heredado. Pero estos pasajes escritos por un joven de 27 años parecen mostrar la blancura de un idealismo honorable adquirido a una edad inusualmente temprana. Son los sobornos de un aventurero que ha mantenido bajo el control de su amor propio el impulso de devoción a una gran causa que alguna vez lo avivó. Los éxitos militares de Napoleón Bonaparte en Italia fueron brillantes y rotundos. Sus éxitos militares estimularon enormemente su confianza en sí mismo y su desprecio por la energía y la capacidad de sus semejantes. Napoleón Bonaparte había querido ir a Italia porque allí residía la tarea más atractiva y hay claros indicios de un gran aumento de su vanidad con sus victorias. Napoleón Bonaparte había arriesgado su puesto en el ejército al negarse a asumir las fastidiosas tareas de un mando contra los rebeldes de la Vendée. Napoleón Bonaparte había sido un gran lector de las vidas de Plutarco y de la historia romana. La imaginación de Napoleón Bonaparte era extremadamente activa pero totalmente carente de creatividad. La imaginación de Napoleón Bonaparte estaba ahora ocupada en sueños de un resurgimiento de las conquistas orientales del Imperio Romano. Napoleón Bonaparte se libró de la República de Venecia dividiéndola entre Francia y Austria asegurando las islas jónicas y la flota veneciana para Francia. Esta paz, la paz de Campo Formio, fue para ambas partes un pacto completamente canalla y en última instancia desastroso. La nueva República Francesa colaboró en la destrucción de una antigua república. Napoleón Bonaparte logró su objetivo a pesar de las protestas de Francia. Austria obtuvo Venecia, territorio en el que en 1918 estaba destinada a desangrarse. También existían cláusulas secretas por las cuales tanto Francia como Austria adquirirían posteriormente territorio del sur de Alemania. Y no era solo el avance romano hacia el este lo que ahora excitaba la mente de Napoleón Bonaparte. Esta era la tierra del general romano Julio César. El general romano Julio César era un mal ejemplo para el exitoso general de una república poco estable. El general romano Julio César había regresado a Roma desde la Galia como un héroe y conquistador. Napoleón Bonaparte, el nuevo imitador del general romano Julio César, regresaría de Egipto y la India. Egipto y la India serían la Galia de Napoleón Bonaparte. En realidad no había en esta decisión nada del ingenio que los historiadores describen con tanta ligereza. Fue una imitación sórdida y mal concebida. El riesgo de fracaso le saltaba a la vista. El camino a Egipto y la India era por mar. Los británicos, a pesar de 2 motines navales recientes, eran más fuertes que los franceses en el mar.
Napoleón Bonaparte exageró la importancia de los motines navales en la Gran Bretaña. Además, Egipto formaba parte del Imperio Turco. El Imperio Turco era una potencia nada despreciable en aquellos tiempos. Sin embargo, Napoleón Bonaparte convenció al directorio de que lo dejara marchar en una expedición militar hacia Egipto. Una armada francesa partió del puerto de Tolón en mayo de 1798. Napoleón Bonaparte capturó Malta y tuvo la suerte de evadir la flota británica para llegar a Alejandría. Napoleón Bonaparte desembarcó sus tropas apresuradamente y la batalla de las pirámides lo convirtió en el amo de Egipto. La principal flota británica se encontraba en ese momento en el Océano Atlántico a las afueras de Cádiz. El almirante de la Gran Bretaña había destacado una fuerza de sus mejores barcos al mando del vicealmirante Horatio Nelson para perseguir y enfrentar a la flotilla francesa. Horatio Nelson era un hombre sin duda tan genio en asuntos navales como Napoleón Bonaparte en asuntos militares. Durante un tiempo Horatio Nelson buscó la flota francesa en vano. Finalmente, la tarde del 1 de agosto de 1798, Horatio Nelson encontró a la armada francesa fondeada en la bahía de Abukir. Horatio Nelson encontró a la armada francesa desprevenida. Muchos de los hombres de la armada francesa estaban en tierra y se estaba celebrando un consejo en el buque insignia. La armada francesa carecía de cartas de navegación y era arriesgado navegar en aguas poco profundas con mala luz. El almirante francés concluyó por tanto que no atacaría antes del amanecer y no se apresuró a llamar a sus hombres a bordo hasta que fue demasiado tarde. Horatio Nelson atacó de inmediato contra el consejo de algunos de sus capitanes. Solo un barco británico encalló. Este barco marcó el bajío para el resto de la flota. La flota británica navegó al ataque en doble fila hacia el anochecer y puso a los barcos franceses entre dos fuegos. La noche cayó al iniciarse la batalla. La lucha resonó con estruendo en la oscuridad hasta que fue iluminada por las llamas de los barcos franceses en llamas y luego por la bengala del buque insignia francés llamado el Orient al estallar. Antes de la medianoche la batalla del Nilo había terminado y la flota de Napoleón Bonaparte fue destruida. Napoleón Bonaparte quedó aislado de Francia. Según el historiador inglés Holland Rose, citando al historiador francés Adolphe Thiers, esta expedición a Egipto fue el intento más temerario que registra la historia. Napoleón Bonaparte quedó en Egipto con los turcos acumulándose contra él y su ejército infectado por la peste. Sin embargo, con una persistencia estúpida, Napoleón Bonaparte perseveró durante un tiempo con este plan oriental. Napoleón Bonaparte obtuvo una victoria en Jaffa y falto de provisiones masacró a todos sus prisioneros. Luego Jaffa intentó tomar la ciudad de Acre. Ahí en Acre la artillería de asedio de Napoleón Bonaparte fue utilizada en su contra. La artillería de asedio de Napoleón Bonaparte había sido recientemente capturada en el mar por los ingleses. Napoleón Bonaparte regresó a Egipto desconcertado. Pero Napoleón Bonaparte obtuvo una brillante victoria sobre una fuerza turca en Abukir. Napoleón Bonaparte escapó a Francia en el año 1799 evitando por poco ser capturado por un crucero británico frente a Sicilia. Había suficiente confusión y fracaso como para desacreditar a cualquier general. Pero los mismos cruceros británicos que estuvieron tan cerca de capturarlo lo ayudaron a impedir que el pueblo francés comprendiera realmente la situación egipcia. Napoleón Bonaparte pudo hacer alarde de la batalla de Abukir y ocultar la vergüenza y la pérdida de Acre. Las cosas no marchaban bien con Francia en ese momento. Se habían producido fracasos militares en varios puntos. También se había perdido gran parte de Italia, la Italia de Napoleón Bonaparte. Esta situación hizo que la gente lo considerara el salvador natural de aquella situación. Además había habido mucha especulación y parte de ella estaba saliendo a la luz. Francia se encontraba en una de sus fases de escándalo financiero y Napoleón Bonaparte no había estafado. El público se encontraba en ese estado de fatiga moral cuando se necesita un hombre fuerte y honesto, un hombre maravilloso, pero imposible de curar, que lo haga todo por todos. La gente, pobres almas perezosas, se convenció de que este joven engañoso de rostro duro tan providencialmente de regreso de Egipto era el hombre fuerte y honesto que se necesitaba. Napoleón Bonaparte era otro George Washington. Con el general romano Julio César en mente, más que George Washington, Napoleón Bonaparte respondió a la exigencia de su tiempo. Se urdió cuidadosamente una conspiración para reemplazar el directorio por 3 cónsules.
Todos parecen haber leído demasiada historia romana en ese momento. Pero Napoleón Bonaparte sería el jefe. El desarrollo de esa conspiración es una historia demasiado intrincada para nuestro espacio. Implicó una dispersión al estilo de Oliver Cromwell. En este asunto Napoleón Bonaparte perdió la compostura. Los diputados le gritaron y lo acosaron. Y parece que se asustó mucho. Casi se desmayó. Napoleón Bonaparte tartamudeó y no pudo decir nada. Pero la situación fue salvada por su hermano Lucien Bonaparte, quien trajo a los soldados y dispersó al consejo. Este pequeño contratiempo no afectó el éxito final del plan. Los 3 cónsules se instalaron en el Palacio de Luxemburgo con 2 comisionados para reconstruir la Constitución. Con toda su confianza restaurada y seguro del apoyo del pueblo, Napoleón Bonaparte ejerció una gran influencia sobre sus colegas y los comisionados. El pueblo francés consideraba a Napoleón Bonaparte una persona honesta, patriota, republicana y capaz de lograr una buena paz. Se redactó una constitución en la que el principal funcionario ejecutivo se llamaría primer cónsul con enormes poderes. El primer cónsul sería Napoleón Bonaparte. Esto formaba parte de la Constitución. El primer cónsul debía ser reelegido o reemplazado al cabo de 10 años. El primer cónsul contaría con la asistencia de un Consejo de Estado nombrado por el mismo primer cónsul. El Consejo de Estado iniciaría la legislación y enviaría sus propuestas a 2 órganos, el cuerpo legislativo y al tribunado. El cuerpo legislativo tenía derecho a votar pero no a debatir. El tribunado tenía derecho a debatir pero no a votar. Estos órganos eran seleccionados por un senado designado de entre una clase especial, las notabilidades de Francia. Las notabilidades de Francia a su vez eran elegidas por las notabilidades de los departamentos. Las notabilidades de los departamentos eran a su vez elegidas por las notabilidades de la comuna. Finalmente las notabilidades de la comuna eran elegidas por el electorado. El sufragio para la elección de las notabilidades de la comuna era universal. Este era el único vestigio de democracia en la asombrosa pirámide. Esta constitución fue principalmente obra conjunta del digno filósofo francés Emmanuel Sieyès y el propio Napoleón Bonaparte. El filósofo francés Emmanuel Sieyès era uno de los 3 cónsules. Pero Francia estaba tan agotada por sus problemas y esfuerzos y tan confiada estaba la gente en la virtud y la capacidad de este aventurero corso que cuando a principios del siglo XIX, esta constitución fue presentada al país fue aprobada por 3.011.007 votos contra 1.562. Francia se puso completamente en manos de Napoleón Bonaparte y se preparó para la paz, la felicidad y la gloria. Napoleón Bonaparte es nombrado primer cónsul. Ahora sin duda aquí estaba una oportunidad como nunca antes se le había presentado a un hombre. Aquí estaba Napoleón Bonaparte en una posición en la que un hombre bien podía inclinarse ante el temor de sí mismo, examinar su corazón y servir a Dios y al hombre al máximo. El viejo orden de cosas estaba muerto o moribundo. Fuerzas nuevas y extrañas recorrían el mundo buscando forma y dirección. La promesa de una república mundial y una paz mundial duradera susurraba en una multitud de mentes asombradas. Si este hombre hubiera tenido alguna visión profunda, algún poder de imaginación creativa, si hubiera sido accesible a alguna ambición desinteresada, podría haber realizado una obra por la humanidad que lo habría convertido en el mismísimo sol de la historia. Toda Europa y América, conmovidas por la primera promesa de una nueva era, lo esperaban. No solo Francia. Francia estaba en sus manos. Francia era su instrumento para hacer con ella lo que quisiera. Francia estaba dispuesta a la paz, pero también estaba templada para la guerra como una espada exquisita. No faltaba nada en esta gran ocasión salvo una noble imaginación. Y a falta de ella Napoleón Bonaparte no podía hacer más que pavonearse en la cima de esta gran montaña de oportunidades como un gallo en un estercolero. La figura que deja Napoleón Bonaparte en la historia es de una presunción casi increíble, de vanidad, avaricia y astucia, de un desprecio cruel y una indiferencia hacia todos los que confiaron en él. La figura que deja Napoleón Bonaparte es la de una grandiosa imitación del general romano Julio César, del rey macedonio Alejandro Magno y del emperador franco Carlomagno. Esta imitación sería puramente cómica si no estuviera cubierta de sangre humana. Hasta que, como dijo el escritor francés Victor Hugo con su estilo tremendo, Dios se aburría de Napoleón Bonaparte.
Napoleón Bonaparte fue arrinconado para terminar sus días explicando una y otra vez cuán astutos habían sido sus peores errores, rondando su deprimente isla caliente cazando pájaros y riñendo vilmente con un carcelero de mala cuna que no le mostró el debido respeto. La carrera de Napoleón Bonaparte como primer cónsul fue quizás la etapa menos deshonrosa de su carrera. Napoleón Bonaparte como primer cónsul se hizo cargo de los asuntos militares del Directorio. Tras una complicada campaña en el norte de Italia la llevó a un punto crítico con la victoria de Marengo en el año 1800. Fue una victoria que en algunos momentos rozó el desastre. En diciembre de ese mismo año el general francés Jean-Victor Marie Moreau en medio de la nieve, el barro y un clima absolutamente abominable infligió una aplastante derrota al ejército austriaco en la ciudad de Hohenlinden. Si Napoleón Bonaparte hubiera ganado esta batalla se habría contado entre sus hazañas más características y brillantes. Estas acciones hicieron posible la anhelada paz. En el año 1801 se firmaron los preliminares de la paz con Inglaterra y Austria. La paz con Inglaterra mediante el Tratado de Amiens se firmó en el año 1802. Napoleón Bonaparte quedó libre para dedicarse a la creativa política que Francia y Europa a través de Francia necesitaban. La guerra había ampliado las fronteras del país. El Tratado de Paz con Inglaterra restauró el imperio colonial de Francia y la dejó en una posición de seguridad que superaba los sueños más ilusorios del rey de Francia Luis XIV. Napoleón Bonaparte tenía la libertad de elaborar y consolidar el nuevo orden de cosas, de crear un Estado moderno que se convirtiera en un faro e inspiración para Europa y el mundo entero. Napoleón Bonaparte no intentó nada parecido. Napoleón Bonaparte no se daba cuenta de que existían estados modernos en el panorama de las posibilidades. Su pequeña imaginación imitativa estaba llena de un profundo y astuto sueño de volver a ser el general romano Julio César. Como si este universo pudiera tolerar algo así de nuevo. Napoleón Bonaparte planeaba convertirse en un verdadero emperador con una corona sobre su cabeza y todos sus rivales, compañeros de escuela y amigos a sus pies. Esto no le daría ningún poder nuevo que no ejerciera ya, pero sería más espléndido. Con ello Napoleón Bonaparte asombraría a su madre. ¿Qué respuesta habría en una mente así para el espléndido desafío creativo de la época? Pero primero Francia debía ser próspera. Una Francia hambrienta ciertamente no soportaría a un emperador. Napoleón Bonaparte se propuso llevar a cabo un antiguo plan de carreteras que el rey de Francia Luis XV había aprobado. Napoleón Bonaparte construyó canales fluviales a imitación de los canales ingleses. Napoleón Bonaparte reorganizó la policía y aseguró el país. También Napoleón Bonaparte se propuso que París se pareciera a Roma con arcos y columnas clásicas. Existían admirables planes para el desarrollo bancario y Napoleón Bonaparte los aprovechó. En todos estos asuntos Napoleón Bonaparte se adaptó a los tiempos. Estos asuntos habrían sucedido de todos modos pero con menos autocracia y con menos centralización si Napoleón Bonaparte nunca hubiera nacido. Napoleón Bonaparte se dedicó a debilitar a los republicanos cuyas convicciones fundamentales planeaba ultrajar. Napoleón Bonaparte regresó a los emigrados siempre que dieran garantías satisfactorias de respetar el nuevo régimen. Muchos emigrados franceses estaban muy dispuestos a regresar en tales condiciones y a olvidar a los reyes borbones. Napoleón Bonaparte gestionó una gran reconciliación, un concordato, con el Papa. Y el Papa lo apoyaría. Napoleón Bonaparte restauraría la autoridad del Papa en las parroquias francesas. Napoleón Bonaparte pensaba que Francia nunca sería obediente ni gobernable. Napoleón Bonaparte pensaba que Francia jamás soportaría una nueva monarquía sin religión. Napoleón Bonaparte pensaba que Francia dijo, ¿cómo puede haber orden en un Estado sin religión? La sociedad no puede existir sin la desigualdad de fortunas. Y la desigualdad de fortunas no puede perdurar sin la religión. Cuando un hombre se muere de hambre junto a otro que padece de saciedad, no puede resignarse a esta diferencia a menos que exista una autoridad que declare, Dios lo quiere así. Debe haber pobres y ricos en el mundo. Pero en el más allá y por toda la eternidad la división de las cosas será diferente. La religión era de hecho un excelente recurso para mantener a la gente común en silencio. En sus primeros y honestos días jacobinos Napoleón Bonaparte había denunciado precisamente a la religión por esa razón. Otro gran logro que marca la imaginación y la apreciación de la naturaleza humana de Napoleón Bonaparte fue la institución de la Legión de Honor. La Legión de Honor era un plan para condecorar a los franceses con cintas. Era un plan admirablemente calculado para disuadir a los ambiciosos de acciones subversivas.
El presidente de los Estados Unidos de América, George Washington, abolió la única orden que jamás ha condecorado a un ciudadano de la República estadounidense, la Orden de Cincinnato. George Washington la abolió porque no le gustaba ver el sentimiento de superioridad entre sus semejantes. Napoleón Bonaparte también se interesó en la propaganda cristiana. Esta es la visión napoleónica de los usos políticos de Cristo. Es una visión que ha contaminado todas las misiones francesas desde entonces. Napoleón Bonaparte señaló: "Es mi deseo restablecer la institución de las misiones extranjeras, pues los misioneros religiosos pueden serme muy útiles en Asia, África y América. A los misioneros les haré reconocer todas las tierras que visiten. La santidad de sus vestimentas no solo los protegerá, sino que también les servirán para ocultar sus investigaciones políticas y comerciales". El jefe del establecimiento misionero ya no residirá en Roma sino en París. Estas son las ideas de un comerciante pícaro más que de un estadista. El tratamiento de Napoleón Bonaparte a la educación muestra la misma estrechez de miras, la misma ceguera ante las realidades del amanecer que lo rodeaban. Napoleón Bonaparte descuidó casi por completo la educación elemental. Napoleón Bonaparte dejó la educación en manos de las autoridades locales y dispuso que los maestros se pagaran con las cuotas de los estudiantes. Es evidente que Napoleón Bonaparte no quería que la gente común recibiera educación. Napoleón Bonaparte no tenía ni la menor idea de por qué la gente común debía recibir educación. Pero Napoleón Bonaparte se interesó en la creación de escuelas técnicas y superiores porque su estado necesitaba los servicios de hombres inteligentes, egoístas y bien informados. Esto supuso un retroceso asombroso respecto al gran plan para la República trazado por el filósofo francés Nicolas de Condorcet en el año 1792. El filósofo francés Nicolas de Condorcet había propuesto crear un sistema completo de educación gratuita para toda la nación. Lenta pero firmemente el proyecto del filósofo francés Nicolas de Condorcet se hace realidad en nuestros días. Las grandes naciones del mundo se ven obligadas a acercarlo cada vez más a su realización y los artificios baratos de Napoleón Bonaparte dejan de interesarnos. En cuanto a la educación de las mujeres, Napoleón Bonaparte afirmaba: "No creo que debamos preocuparnos por ningún plan de instrucción para las mujeres. No hay mejor educación que la que les inculcan sus madres. La educación pública no es adecuada para las mujeres porque nunca se les exige actuar en público. Para las mujeres los buenos modales lo son todo, y el matrimonio es lo único que buscan". Napoleón Bonaparte no era más amable con las mujeres en el Código Napoleónico. El Código Napoleónico señalaba que una esposa no tenía control sobre sus bienes. Los bienes estaban en manos de su marido. Este código fue obra en gran medida del Consejo de Estado. Napoleón Bonaparte parece haber obstaculizado más que ayudado sus deliberaciones. Napoleón Bonaparte invadía la sesión del Consejo de Estado sin previo aviso, y favorecía a sus miembros con largos y egoístas monólogos a menudo irrelevantes para el asunto en cuestión. El Consejo de Estado escuchaba con profundo respeto a Napoleón Bonaparte. Era todo lo que el Consejo de Estado podía hacer. Napoleón Bonaparte mantenía a sus consejeros despiertos hasta altas horas de la noche, y delataba un simple orgullo por su superior vigilancia. Napoleón Bonaparte recordó estas discusiones con peculiar satisfacción en sus últimos años y en una ocasión comentó que su gloria no consistía en haber ganado 40 batallas sino en haber creado el Código Napoleónico. En la medida en que sustituía los inaccesibles misterios legales por declaraciones sencillas, su código era una buena cosa. El Código Napoleónico reunía, revisaba y aclaraba una vasta acumulación desordenada de leyes, antiguas y nuevas. El Código Napoleónico, como toda su obra constructiva, contribuyó a una eficiencia inmediata, definió las cosas y las relaciones de modo que los hombres pudieran ponerse a trabajar en ellas sin mayor discusión. Fue de menor importancia práctica inmediata que con frecuencia las definiera erróneamente. No había poder intelectual a diferencia de la energía intelectual detrás del Código Napoleónico. El Código Napoleónico daba por sentado todo lo existente. Napoleón Bonaparte decía: "Su Majestad solo cree lo que es". Las ideas fundamentales de la comunidad civilizada y de los términos de la cooperación humana estaban en un proceso de reconstrucción en torno a Napoleón Bonaparte y él nunca lo percibió. Napoleón Bonaparte aceptó una fase de cambio e intentó fijarla para siempre. Hasta el día de hoy Francia está acorralada por este chaleco de fuerza de principios del siglo X y IX en el que Napoleón Bonaparte la metió. Napoleón Bonaparte fijó el estatus de la mujer, el estatus de los trabajadores, el estatus del campesino. Todos luchan hasta el día de hoy en la red de sus duras definiciones. Con tanta energía y fuerza Napoleón Bonaparte se propuso firme, lúcida, estrecha y ruin fortalecer a Francia.
Ese fortalecimiento de Francia era solo una parte de los grandes planes egoístas que lo dominaban. La imaginación de Napoleón Bonaparte estaba fijada en un nuevo cesarismo. En el año 1802 Napoleón Bonaparte se hizo nombrar primer cónsul vitalicio con la facultad de nombrar un sucesor. Napoleón Bonaparte también mostró su clara intención de anexionarse Holanda e Italia a pesar de sus obligaciones contractuales de mantenerlas separadas. Napoleón Bonaparte hizo tambalear la paz de Amiens desde el principio. El Tratado de Paz de Amiens se firmó en el año 1802 para poner fin a la guerra entre Reino Unido, Francia, España y la República Bátava. Los planes de Napoleón Bonaparte estaban destinados a provocar una guerra con Inglaterra. Ante esa situación Napoleón Bonaparte debería a cualquier precio haber guardado silencio hasta que su armada alcanzara la superioridad sobre la británica. Napoleón Bonaparte canalizaba grandes recursos para la construcción naval. Mientras tanto el gobierno británico era débil. 3 o 4 años habrían bastado para inclinar la balanza a favor de Francia. Pero a pesar de la dura experiencia de Napoleón Bonaparte en Egipto nunca dominó la importancia del poder marítimo. Napoleón Bonaparte carecía de la firmeza mental para una espera prolongada y una preparación prolongada. En el año 1803 Napoleón Bonaparte decidió invadir Suiza y precipitó una crisis. La invasión a Suiza provocó nuevamente una guerra con Inglaterra. Henry Addington era el primer ministro del Reino Unido. Pronto Henry Addington fue reemplazado por William Pitt el Joven. El resto de la historia de Napoleón Bonaparte gira en torno a esa guerra. Durante el período del consulado Napoleón Bonaparte se dedicó activamente a impulsar la fortuna de sus hermanos y hermanas. Esto era muy humano, muy propio de un clan y de un corso. Este hecho nos ayuda a comprender cuánto valoraba Napoleón Bonaparte su posición y las oportunidades que se le presentaban. Pocos podemos vivir sin apoyo. Y el primer apoyo durante nuestra infancia es nuestra familia. La mayoría de las personas y hasta el final de nuestros días nos dejamos llevar por el deseo de impresionar a nuestros padres y hermanos. Pocas cartas de hombres o mujeres exitosos muestran la modestia y el despreocupación. Solo las almas elevadas como la de Jesús de Nazaret pueden decir de todo el mundo, «He aquí a mi madre y a mis hermanos». Un factor importante en la formación de Napoleón Bonaparte fue el deseo de asombrar, maravillar y dominar las mentes de la familia Bonaparte y sus vecinos. Napoleón Bonaparte ascendió a sus hermanos de forma ridícula pues eran los hombres más comunes. Los hambrientos Bonaparte estaban de suerte. Sin duda toda Córcega estaba boquiabierta. Pero una persona que lo conocía bien no se asombró ni se dejó vencer. Era su madre. Napoleón Bonaparte le enviaba dinero a su madre para gastar y asombrar a los vecinos. Napoleón Bonaparte exhortaba a su madre a hacer alarde, a vivir como correspondía a la madre de un hijo tan maravilloso y trascendental. Pero la madre de Napoleón Bonaparte no se dejó deslumbrar ni engañar. La madre de Napoleón Bonaparte lo había criticado duramente cuando Napoleón tenía 16 años por hacerle una mueca a su abuela. Toda Francia podía venerar a Napoleón Bonaparte. Pero la madre de Napoleón Bonaparte no se hacía ilusiones. La madre de Napoleón Bonaparte ahorraba el dinero que su hijo le enviaba. La madre de Napoleón Bonaparte continuó con sus ahorros habituales. La madre de Napoleón Bonaparte le dijo a Napoleón, «Cuando todo esto pase te alegrarás de mis ahorros». El emperador Napoleón I. No detallaremos los pasos que llevaron a Napoleón Bonaparte a convertirse en emperador. Su coronación fue el resurgimiento más extraordinario de una historia obsoleta que sea posible imaginar. El general romano Julio César ya no era el modelo. Napoleón Bonaparte jugaba a ser el emperador Franco Carlomagno. Napoleón Bonaparte fue coronado emperador no precisamente en la ciudad Roma sino en la Catedral de Notre Dame de París. El Papa Pío VII había sido traído desde Roma para oficiar la ceremonia. En el clímax de la ceremonia de coronación Napoleón Bonaparte tomó la corona, despidió al Papa con un gesto y se coronó a sí mismo. El lector atento de este bosquejo sabrá que 1000 años antes esto habría tenido una trascendencia considerable. En el año 1804 era simplemente una escena ridícula. En el año 1806 Napoleón Bonaparte resucitó otra venerable antigüedad. Siguiendo los pasos del emperador Franco Carlomagno, Napoleón Bonaparte se coronó con la corona de hierro de Lombardía en la Catedral de Milán. Toda esta farsa tendría un efecto maravilloso en la imaginación de los alemanes que recordaban que también habían sido parte del imperio de Carlomagno. Las 4 repúblicas hijas de Francia se convertirían entonces en reinos. En el año 1806 Napoleón Bonaparte nombró a su hermano Luis como rey de Holanda y a su hermano José como rey de Nápoles.
Pero la historia de los reinos subordinados que creó Napoleón Bonaparte en Europa es demasiado compleja y efímera para este resumen. En el pasado el pacto entre el emperador Franco Carlomagno y el Papa León no duró mucho. Y en el año 1807 una vez más el emperador francés Napoleón Bonaparte comenzó a intimidar al Papa. En el año 1811 Napoleón Bonaparte hizo prisionero al Papa Pío VII en el castillo de Fontainebleau. No parece haber mucha razón en estos procedimientos. La prisión del Papa Pío VII distanció a todos los católicos de Napoleón Bonaparte. A su vez la coronación de Napoleón Bonaparte lo había distanciado de todos los liberales. Napoleón Bonaparte dejó de defender lo viejo y lo nuevo. Napoleón Bonaparte había traicionado a lo nuevo. Napoleón Bonaparte no había logrado conquistar a lo viejo. Al final Napoleón Bonaparte solo se defendió a sí mismo. Parece haber habido tan poca razón en la política exterior que ahora sumió a Europa en un nuevo ciclo de guerras. Napoleón Bonaparte había iniciado una guerra con Gran Bretaña demasiado pronto. En el año 1804 Napoleón Bonaparte reunió un vasto ejército en el puerto de Boloña para la conquista de Inglaterra sin importar la situación naval. Incluso Napoleón Bonaparte acuñó una medalla y erigió una columna en Boloña para conmemorar el triunfo de esta invasión proyectada. De alguna manera napoleónica la flota británica debía ser atraída con un señuelo. Al mismo tiempo el ejército apostado en Boloña debía ser contrabandeado a través del Canal de la Mancha en una flotilla de balsas y botes. Según el plan de Napoleón Bonaparte, la ciudad de Londres debía ser capturada antes de que la flota del Reino Unido regresara. Las agresiones de Napoleón Bonaparte en el sur de Alemania obligaron a Austria y Rusia a formar una coalición con Gran Bretaña en su contra. En el año 1805 dos golpes fatales fueron asestados a cualquier esperanza que pudiera haber albergado de una victoria final por los almirantes británicos Robert Calder y Horatio Nelson. En julio de 1805 el almirante Robert Calder infligió un serio revés a la flota francesa en el Golfo de Vizcaya. En octubre de 1805 el almirante Horatio Nelson destruyó las flotas conjuntas de Francia y España en la batalla de Trafalgar. El almirante Horatio Nelson murió espléndidamente victorioso durante la batalla de Trafalgar. A partir de entonces Napoleón Bonaparte se encontró con Gran Bretaña en una oposición implacable, inalcanzable e invencible. Gran Bretaña era capaz de atacar a Napoleón Bonaparte aquí y allá a lo largo de todas las costas de Europa. Pero durante un tiempo la herida mortal de la batalla de Trafalgar permaneció completamente oculta a los franceses. Los franceses solo oyeron que las tormentas nos han hecho perder algunos navíos de línea tras una lucha imprudente. Tras la victoria del almirante Robert Calder en el Golfo de Vizcaya, Napoleón Bonaparte retiró a su ejército de Boloña y lo envió a través de media Europa para combatir a los ejércitos austríaco y ruso. Napoleón Bonaparte logró derrotar a los rusos y austríacos en las batallas de Ulm y Austerlitz. En estas circunstancias desfavorables Prusia entró en guerra contra Napoleón Bonaparte. Prusia fue derrotada y aplastada en la batalla de Jena en el año 1806. Aunque Austria y Prusia estaban derrotadas, Rusia seguía siendo una potencia combatiente. En el año 1807 Napoleón Bonaparte se concentró en atacar Rusia. Rusia era un antagonista innecesario de los franceses. Un gobernante más capaz y sensato jamás habría luchado contra Rusia. No podemos rastrear en detalle las dificultades de la campaña polaca contra Rusia. Napoleón Bonaparte fue duramente tratado en la batalla de Pultusk. Aunque Napoleón Bonaparte anunció en París que batalla de Pultusk había sido una brillante victoria. En el año 1807 hubo otra dura y sangrienta batalla en Eylau. La batalla de Eylau no tuvo un resultado claro. Posteriormente los rusos fueron derrotados en la batalla de Friedland en el año 1807. Napoleón Bonaparte aún no había tocado suelo ruso. Los rusos seguían tan invictos como los británicos. Pero entonces Napoleón Bonaparte tuvo una extraordinaria fortuna. Mediante una mezcla de jactancia, sutileza y adulación, convenció al joven y ambicioso zar Alejandro I para forjar una alianza. Los dos emperadores se encontraron en una balsa en medio del río Niemen en la ciudad de Tilsit y llegaron a un acuerdo. Este encuentro fue una ocasión para una sublime estupidez por parte de los dos actores principales. El emperador ruso Alejandro I había absorbido mucho liberalismo durante su educación en la corte de la emperatriz rusa Catalina II. El emperador ruso Alejandro I estaba totalmente a favor de la libertad, la educación y el nuevo orden mundial sujeto a su propia preeminencia.
El emperador ruso Alejandro I declaró que habría abolido la servidumbre en Rusia aunque esa decisión le hubiera costado la cabeza si tan solo la civilización hubiera sido más avanzada. El emperador ruso Alejandro I declaró la guerra contra Francia porque Napoleón Bonaparte era un tirano. El emperador ruso Alejandro I quería liberar al pueblo francés del tirano llamado Napoleón Bonaparte. Después de la batalla de Friedland, el emperador ruso Alejandro I vio a Napoleón Bonaparte bajo una luz diferente. Estos dos hombres se encontraron 11 días después de aquella batalla. El emperador ruso Alejandro I se encontraba en el estado de exaltación propio de su tipo durante un estado de ánimo cambiante. Para Napoleón Bonaparte el encuentro con el emperador ruso Alejandro I debió ser sumamente gratificante. Era el primer encuentro de Napoleón Bonaparte con un emperador en igualdad de condiciones. Como todos los hombres de visión limitada, Napoleón Bonaparte tenía un sentimiento de superioridad sobre los demás hasta la médula. Esta situación lo demuestra su constante solicitud por sus títulos. Y allí estaba Napoleón Bonaparte frente a un verdadero emperador, un emperador nato. Napoleón Bonaparte osaba comparar su imperio de 3 años con el antiguo imperio ruso. Dos imaginaciones se elevaron juntas en la balsa de Tilsit. El emperador ruso Alejandro I planteó la pregunta, ¿qué es Europa? Napoleón Bonaparte respondió, somos Europa. Napoleón Bonaparte y el emperador ruso Alejandro I discutieron los asuntos de Prusia y Austria con ese espíritu. Dividieron Turquía con anticipación. Organizaron la conquista de la India y de hecho de la mayor parte de Asia. Acordaron que Rusia arrebataría Finlandia a los suecos. Napoleón Bonaparte y el emperador ruso Alejandro I ignoraron el desagradable hecho de que la mayor parte de la superficie del mundo es mar, y que en él navegaban ahora las flotas británicas sin oposición. Cerca estaba Polonia lista para alzarse y convertirse en la aliada apasionada de Francia si Napoleón Bonaparte así lo hubiera querido. Pero Napoleón Bonaparte estaba ciego ante Polonia. Fue un día de visiones sin visión. Napoleón Bonaparte al parecer incluso entonces ocultó la audaz idea de que algún día podría casarse con una princesa rusa, de casarse con una princesa de verdad. Pero que Napoleón Bonaparte se casara con una princesa rusa era ir demasiado lejos, como lo descubriría en el año 1810. Después de la reunión en la ciudad de Tilsit hubo un deterioro perceptible en la calidad de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte se volvió más temerario, menos paciente ante los obstáculos, cada vez más intolerable para todos los que se encontraban con él. Napoleón Bonaparte pensaba que era el amo predestinado del mundo. En el año 1808 Napoleón Bonaparte cometió un grave error. España era su aliada abyecta y estaba completamente bajo su control. Pero Napoleón Bonaparte consideró oportuno deponer al rey de España. Y Napoleón Bonaparte depuso al rey de España. No solo eso, Napoleón Bonaparte nombró a su hermano José como el nuevo rey de España. Portugal ya había sido conquistado. Napoleón Bonaparte decidió que los dos reinos de España y Portugal debían unirse. Ante esto, los españoles, en un estado de furia patriótica, rodearon al ejército francés en la ciudad de Bailén en el año 1808 y lo obligaron a rendirse. Fue un hito asombroso en la trayectoria victoriosa francesa. Los británicos no tardaron en aprovechar la ventaja que les brindó esta insurrección en España. Un ejército británico al mando de Arthur Wellesley desembarcó en Portugal. El ejército británico derrotó a los franceses en la batalla de Vimeiro y los obligó a retirarse a España. La noticia de estos reveses causó gran conmoción en Alemania y Austria. El emperador ruso Alejandro I adoptó una actitud más arrogante hacia su aliado Napoleón Bonaparte. Hubo otra reunión entre Napoleón Bonaparte y el emperador ruso Alejandro I en la ciudad de Erfurt. En la reunión el emperador ruso Alejandro I se mostró manifiestamente menos receptivo a las deslumbrantes tácticas de Napoleón Bonaparte que antes. Siguieron 4 años de inestabilidad para Francia. Los contornos del mapa de Europa ondeaban como prendas de vestir en un tendedero en un día ventoso. El imperio personal de Napoleón Bonaparte creció mediante francas anexiones, incluyendo la anexión de Holanda, de gran parte de Alemania Occidental, de gran parte de Italia y de gran parte de la costa oriental del Adriático. Pero al mismo tiempo, una a una las colonias francesas fueron cayendo en manos británicas. Los ejércitos británicos en la península ibérica con sus auxiliares españoles presionaron lentamente a los franceses hacia el norte. Toda Europa estaba cada vez más cansada de Napoleón Bonaparte y muy indignada con él. Los antagonistas de Napoleón Bonaparte ya no eran tan solo monarcas y ministros, sino también pueblos enteros.
Los prusianos se pusieron manos a la obra para poner orden. Bajo el liderazgo de Freiherr von Stein, Prusia habían desterrado el feudalismo, abolido los privilegios y la servidumbre. En Prusia también se organizó un sistema de educación popular. Todo eso se había logrado sin ninguna lucha interna. Para 1810 existía una nueva Prusia. Prusia era el núcleo de una nueva Alemania. Al mismo tiempo, el emperador ruso Alejandro I se presentaba de nuevo como el amigo de la libertad. En el año 1810, la objeción del emperador ruso Alejandro I a las ambiciones matrimoniales de Napoleón Bonaparte creó nuevas fricciones. Napoleón Bonaparte se estaba divorciando de su esposa Josefina porque no tenía hijos. Napoleón Bonaparte quería asegurar la continuidad de su dinastía. Napoleón Bonaparte quería como esposa una princesa rusa, pero fue desairado por el emperador ruso Alejandro I. Entonces Napoleón Bonaparte se dirigió a Austria y se casó con la archiduquesa María Luisa. Los estadistas austriacos lo interpretaron correctamente. Los estadistas austriacos estaban muy dispuestos a entregarle una princesa a Napoleón Bonaparte. Por ese matrimonio Napoleón Bonaparte fue capturado para el sistema dinástico. Napoleón Bonaparte podría haber sido el creador de un mundo nuevo, pero prefirió ser yerno del antiguo mundo. En los 2 años siguientes los asuntos de este aventurero se desmoronaron rápidamente. Ya nadie creía en las pretensiones de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte ya no era el líder ni el complemento de la revolución. Napoleón Bonaparte ya no era la encarnación del espíritu de un mundo renacido. Napoleón Bonaparte era simplemente una nueva y más repugnante clase de autócrata. Napoleón Bonaparte se había distanciado de todos los hombres de espíritu libre y había antagonizado a la Iglesia. Reyes y jacobinos estaban de acuerdo en cuanto a la necesidad de derrocar a Napoleón Bonaparte. Solo los viles y egoístas apoyaban a Napoleón Bonaparte porque parecía tener el secreto del éxito. Gran Bretaña era ahora su enemiga acérrima. España ardía con un espíritu que sin duda un corso debería haber comprendido. Bastaba una ruptura con el emperador ruso Alejandro I para que este imperio de fanfarronería y escenografía se tambaleara hacia su caída. La disputa llegó. Los sentimientos del emperador ruso Alejandro I hacia Napoleón Bonaparte siempre habían sido muy contradictorios. El emperador ruso Alejandro I envidiaba a Napoleón Bonaparte como rival, pero lo despreciaba por ser un advenedizo de mala cuna. Además, había una especie de grandeza vaga y sentimental en el emperador ruso Alejandro I. El emperador ruso Alejandro I era dado a la religiosidad mística y concebía una misión para Rusia y para sí mismo, traer la paz a Europa y al mundo destruyendo a Napoleón Bonaparte. En ese sentido, el emperador ruso Alejandro I poseía una grandeza imaginativa de la que Napoleón Bonaparte carecía. Pero traer la paz a Europa le parecía al emperador ruso Alejandro I bastante compatible con la anexión de Finlandia, con la anexión de la mayor parte de Polonia, y con la anexión de grandes porciones del Imperio turco. La mente de este hombre se movía en una niebla luminosa. El emperador ruso Alejandro I en particular deseaba reanudar el comercio con Gran Bretaña. Napoleón Bonaparte se oponía al comercio entre Rusia y Gran Bretaña. El comercio de Alemania se había visto dislocado y las clases mercantiles estaban amargadas por el sistema continental napoleónico. El sistema continental napoleónico planeaba arruinar a Gran Bretaña al excluir los productos británicos de todos los países de Europa. Pero Rusia había sufrido incluso más que Alemania por el sistema continental napoleónico. La ruptura se produjo en el año 1811 cuando el emperador ruso Alejandro I se retiró del sistema continental. En el año 1812 una gran masa de ejércitos que sumaban en total 600.000 hombres comenzó a avanzar hacia Rusia bajo el mando supremo del nuevo emperador. Aproximadamente la mitad de esta fuerza era francesa. El resto provenía de los aliados de los franceses y los pueblos sometidos. Era un ejército conglomerado como el ejército del emperador persa Darío o el ejército del rey Qabad del imperio sasánida. La guerra en España aún continuaba. Napoleón Bonaparte no intentó ponerle fin a la guerra en España previamente. En total, Napoleón Bonaparte se llevó a 250.000 de hombres de Francia. Se abrió paso luchando a través de Polonia y Rusia hasta Moscú antes del invierno. La mayoría de los ejércitos rusos declinaron la batalla. Antes de que el invierno se cerniera sobre Napoleón Bonaparte, su posición se volvió manifiestamente peligrosa. Napoleón Bonaparte tomó la ciudad de Moscú esperando que esto obligara al emperador ruso Alejandro I a firmar la paz. Pero el emperador ruso Alejandro I no firmó la paz.
Napoleón Bonaparte se encontró en una situación muy similar a la que había tenido el emperador persa Darío 2300 años antes en el sur de Rusia. Los rusos, aún invictos en una batalla decisiva, asaltaron las comunicaciones de Napoleón Bonaparte y aniquilaron su ejército. Las enfermedades que se propagaron entre el ejército francés también le ayudaron a los rusos. Incluso antes de que Napoleón Bonaparte llegara a Moscú se habían perdido ya 150.000 hombres. Pero Napoleón Bonaparte carecía de la sabiduría del emperador persa Darío, y no se retiró a tiempo de Rusia. El invierno se mantuvo templado durante un tiempo inusualmente largo. Napoleón Bonaparte y su ejército podrían haber escapado. Pero en lugar de eso, Napoleón Bonaparte permaneció en Moscú trazando planes imposibles. Napoleón Bonaparte estaba perdido. Napoleón Bonaparte había tenido una suerte maravillosa en todos sus anteriores tropiezos. Napoleón Bonaparte había escapado inmerecidamente de Egipto. Napoleón Bonaparte se había salvado de la destrucción en manos de Gran Bretaña gracias a las victorias navales británicas. Pero ahora Napoleón Bonaparte estaba de nuevo atrapado en una red y esta vez no iba a escapar. Napoleón Bonaparte quizás habría podido pasar el invierno en la ciudad de Moscú. Pero los rusos incendiaron y quemaron la mayor parte de la ciudad de Moscú. Era finales de octubre cuando Napoleón Bonaparte decidió regresar y abandonar Rusia. Pero ya era demasiado tarde. Napoleón Bonaparte intentó sin éxito abrirse paso hacia una nueva línea de retirada al suroeste. Luego Napoleón Bonaparte con los supervivientes de su gran ejército retrocedió hacia el territorio que ellos mismos habían devastado en su avance hacia la ciudad de Moscú. Inmensas distancias los separaban de cualquier territorio amigo. El invierno no tenía prisa. Durante una semana el gran ejército francés luchó contra el barro. Luego llegaron fuertes heladas. Y luego los primeros copos de nieve. Y luego nieve y más nieve. Poco a poco la disciplina en el ejército francés se disolvió. El ejército hambriento se dispersó en busca de provisiones hasta que se desintegró en meras bandas de saqueadores. Los campesinos rusos en defensa propia contra las tropas francesas las asaltaron y las asesinaron. Una nube de caballería ligera rusa también se encargó de perseguir a los restos del ejército francés. La retirada de Napoleón Bonaparte de Rusia es una de las grandes tragedias de la historia. Finalmente Napoleón Bonaparte, su Estado Mayor y un puñado de guardias y asistentes reaparecieron en Alemania sin ejército. Napoleón Bonaparte era seguido únicamente por bandas dispersas y desmoralizadas de soldados franceses. El gran ejército francés en retirada llegó a la ciudad de Königsberg disciplinadamente pero con solo unos 1.000 efectivos de 600.000 que iniciaron la invasión a Rusia. Desde Königsberg los restos del ejército francés se retiraron a la ciudad de Posen. El contingente prusiano que acompañó a Napoleón Bonaparte se había rendido a los rusos. Los austríacos que acompañó a Napoleón Bonaparte se retiraron hacia el sur. Por todas partes fugitivos del ejército francés dispersos, harapientos, flacos y congelados difundieron la noticia del desastre. La magia de Napoleón Bonaparte estaba casi agotada. Napoleón Bonaparte no se atrevió a permanecer con sus tropas en Alemania y huyó a toda prisa a París. Napoleón Bonaparte comenzó a ordenar nuevas levas y a reunir nuevos ejércitos en medio de los escombros de su imperio mundial. Austria se volvió contra él en el año 1813. Toda Europa ansiaba alzarse contra este desobediente depositario de la libertad, contra este mero usurpador. Napoleón Bonaparte había traicionado el nuevo orden. El antiguo orden que Napoleón Bonaparte había salvado y revivido ahora lo destruía. Prusia se alzó y comenzó la guerra de liberación alemana. Suecia se unió a sus enemigos. Más tarde Holanda se rebeló también contra Napoleón Bonaparte. El general francés Joachim Murat había reunido a unos 14.000 franceses en torno a su núcleo disciplinado en la ciudad de Posen. Esta fuerza se retiró a través de Alemania como quien se hubiera aventurado en una jaula llena de leones drogados y hubiera descubierto que los efectos de la droga se evaporaban. Napoleón Bonaparte con nuevas fuerzas asumió el mando de su nuevo ejército y en la primavera ganó una gran batalla en la ciudad de Dresde. Durante un tiempo pareció que Napoleón Bonaparte se desmoronaba intelectual y moralmente. Napoleón Bonaparte se volvió extremadamente irritable y con estados de inacción. Napoleón Bonaparte hizo poco o nada para continuar la batalla de la ciudad de Dresde. En septiembre se libró la batalla de las naciones en los alrededores de la ciudad de Leipzig. Tras esta batalla los sajones que hasta entonces habían seguido su ejemplo se unieron a los aliados. A finales de año los franceses fueron derrotados en Francia. En el año 1814 fue la campaña final.
Francia fue invadida desde el este y el sur. Los ejércitos suecos, alemanes, austriacos y rusos cruzaron el río Rin. Los ejércitos británicos y españoles llegaron por los Pirineos. Una vez más Napoleón Bonaparte luchó con brillantez pero esta vez con ineficacia. Los ejércitos orientales no lograron derrotarlo pero lo superarlo. París capituló en marzo. Poco después en Fontainebleau el emperador Napoleón Bonaparte abdicó. En la ciudad de Provenza al salir del país la vida de Napoleón Bonaparte estuvo en peligro a causa de una turba realista. Los 100 días. Este fue el final natural y apropiado de la carrera de Napoleón Bonaparte. Así que esta incursión de un egoísta intolerable a través de los comienzos desordenados de una nueva era debería haber terminado. Finalmente Napoleón Bonaparte fue suprimido. Y si hubiera habido alguna sabiduría real en la dirección de los asuntos humanos ahora tendríamos que hablar de la concentración de la ciencia y la voluntad humanas en la tarea que su traición y vanidad habían interrumpido. La tarea ahora era construir un sistema mundial de justicia y libre en lugar del antiguo orden en bancarrota. Pero no tenemos que hablar de nada por el estilo. La ciencia y la sabiduría estuvieron notoriamente ausentes en la reunión de los aliados vencedores tras la derrota de Napoleón Bonaparte. Los aliados vencedores se reunieron en el Congreso de Viena. A la reunión de los aliados vencedores llegaron el vago humanitarismo y la vanidad soñadora del zar Alejandro I. A la reunión de los aliados vencedores llegaron los conmocionados Habsburgo de Austria. A la reunión de los aliados vencedores llegaron los resentidos Hohenzollern de Prusia. A la reunión de los aliados vencedores llegaron las tradiciones aristocráticas de Gran Bretaña todavía muy asustadas por la revolución y su conciencia toda desviada por el robo de bienes comunes y los niños explotados de las fábricas. Nadie del pueblo acudió a la reunión de los aliados vencedores. A la reunión de los aliados vencedores solo asistieron monarcas y ministros de Asuntos Exteriores. Y aunque se rebuzne contra un ministerio de Asuntos Exteriores en los más sangrientos morteros de guerra, sus hábitos diplomáticos no se apartarán de él. Apenas se había reunido los aliados vencedores cuando los diplomáticos se pusieron a trabajar pactando pactos y tratados secretos a espaldas de los demás. Nada podía superar la pomposa trivialidad del Congreso de Viena tras una magnífica visita ceremonial de los soberanos aliados a Londres. El aspecto social del Congreso de Viena fue muy intenso, abundaban las damas guapas, había una galaxia de estrellas y uniformes. Había cenas y bailes interminables. Había un caudaloso flujo de brillantes anécdotas e ingenio chispeante. Si los 2 millones de muertos en los campos de batalla se rieron de los chistes o admiraron las asambleas o se maravillaron de los diplomáticos es algo que escapa a nuestro conocimiento. Es de esperar que sus pobres espectros hayan sacado algo de provecho de la exhibición. El espíritu más brillante de la reunión era un tal Charles Maurice de Talleyrand. Charles Maurice de Talleyrand era uno de los príncipes de Napoleón Bonaparte. Charles Maurice de Talleyrand era un hombre muy brillante en verdad. Charles Maurice de Talleyrand había sido un clérigo prerevolucionario que había propuesto la confiscación revolucionaria de los bienes de la Iglesia, y que ahora estaba a favor de traer de vuelta a la familia real de los Borbones para gobernar Francia. Los aliados malgastaron un tiempo precioso en disputas cada vez más voraces. La familia real de los Borbones regresaron a Francia. El resto de los emigrados que huyeron de Francia también regresaron con ellos ávidos de restitución y venganza. Un gran egoísmo había sido barrido solo para revelar una multitud de egoístas aún más mezquinos. El nuevo rey era hermano de Luis XVI. El nuevo rey había adoptado el título de Luis XVIII con gran entusiasmo tan pronto como supo que su sobrinito Luis XVII había muerto prisionero en la Torre de Temple. El rey Luis XVIII tenía la enfermedad de la gota y era torpe. Quizás el rey Luis XVIII no era malintencionado pero era el símbolo del antiguo sistema. Todo lo nuevo en Francia sentía la pesada amenaza de la reacción que lo acompañaba. Esto no era liberación, solo una nueva tiranía. Y era una tiranía pesada e ignominiosa en lugar de una tiranía activa y espléndida. ¿No había otra esperanza para Francia que esta? Los Borbones mostraron especial rencor contra los veteranos del Gran Ejército. Francia estaba ahora llena de prisioneros de guerra que habían regresado y que se encontraban bajo sospecha. Napoleón Bonaparte había sido enviado a un pequeño imperio de consolación propio en la isla de Elba. A Napoleón Bonaparte aún se le llamaría emperador y conservaría cierto estatus. La caballerosidad o el capricho del emperador ruso Alejandro I habían insistido en este trato para su rival caído. Los Habsburgos se llevaron de regreso a la ciudad de Viena a la princesa María Luisa de Austria, quien se había casado con Napoleón Bonaparte.
Napoleón Bonaparte nunca volvió a ver a su esposa la princesa María Luisa de Austria. Tras 11 meses en la isla de Elba, Napoleón Bonaparte consideró que Francia estaba harta de los Borbones. Napoleón Bonaparte logró evadir los barcos británicos que vigilaban la isla de Elba y reapareció en la ciudad de Cannes. Napoleón Bonaparte se presentó en Francia para su última apuesta contra el destino. El avance de Napoleón Bonaparte hacia París fue una procesión triunfal. Napoleón Bonaparte caminó con blancas escarapelas borbónicas. Durante 100 días Napoleón Bonaparte volvió a ser el amo de Francia. Su regreso creó una situación desconcertante para cualquier francés honesto. Por un lado estaba este aventurero que había traicionado a la República. Por el otro lado estaba el peso soso de la antigua monarquía restaurada. Los aliados no querían ni oír hablar de más experimentos republicanos. Los aliados plantearon este escenario: ¿eran los Borbones o Napoleón Bonaparte? ¿Es de extrañar que en general Francia apoyara a Napoleón Bonaparte? Napoleón Bonaparte regresó afirmando ser un hombre cambiado. A su regreso a Francia, Napoleón Bonaparte prometió que no habría más despotismo. Napoleón Bonaparte también prometió que respetaría el régimen constitucional. Napoleón Bonaparte reunió un ejército e intentó la paz con los aliados. Al ver que estos esfuerzos eran ineficaces, Napoleón Bonaparte atacó rápidamente a los británicos, holandeses y prusianos en Bélgica con la esperanza de derrotarlos antes de que llegaran los austriacos y los rusos. Casi lo logró. Napoleón Bonaparte derrotó a los prusianos en la ciudad de Ligny, pero no lo suficiente. Luego Napoleón Bonaparte fue derrotado sin remedio por la tenacidad de los británicos al mando de Arthur Wellesley, el duque de Wellington, en la batalla de Waterloo en el año 1815. Los prusianos al mando del mariscal Gebhard Leverett von Blücher atacaron el flanco derecho de Napoleón Bonaparte conforme avanzaba el día. La batalla de Waterloo terminó en una derrota aplastante para Napoleón Bonaparte. La batalla de Waterloo dejó a Napoleón Bonaparte sin apoyo ni esperanza. Francia volvió a cederle el paso. Todos los que se le habían unido ansiaban atacarlo y así borrar ese error. Se estableció un gobierno provisional en París, y ese gobierno le ordenó a Napoleón Bonaparte abandonar el país. El gobierno provisional francés le dio a Napoleón Bonaparte 24 horas para que abandonara el país. Napoleón Bonaparte intentó huir a América. Pero el puerto de Rochefort, a donde llegó en su huida, estaba vigilado por cruceros británicos. Francia estaba desilusionada y de nuevo era incómodamente realista. Consecuentemente, Francia perseguía con vehemencia a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte se embarcó en una fragata británica llamada Bellerophon. Napoleón Bonaparte solicitó a los ingleses ser recibido como refugiado, pero fue tratado como prisionero. Los ingleses llevaron a Napoleón Bonaparte al puerto de Plymouth en Inglaterra. Y del puerto de Plymouth Napoleón Bonaparte fue enviado directamente a la solitaria isla tropical de Santa Elena en el Océano Atlántico. Napoleón Bonaparte permaneció en la isla de Santa Elena hasta el día de su muerte por cáncer en el año 1821. En la isla de Santa Elena, Napoleón Bonaparte se dedicó principalmente a la preparación de sus memorias diseñadas para presentar los acontecimientos más importantes de su vida bajo una luz engañosa y atractiva y minimizar sus peores errores. Uno o dos de los hombres que lo acompañaban a Napoleón Bonaparte en la isla de Santa Elena escribieron posteriormente un libro sobre sus conversaciones con él, donde plasmaron sus impresiones sobre él. Estos libros gozaron de gran popularidad en Francia y Europa. La Santa Alianza de los monarcas de Rusia, Austria y Prusia se basaba en la ilusión de que al derrotar a Napoleón Bonaparte habían derrotado a la revolución. Los miembros de la Santa Alianza pensaban que habían retrocedido el reloj del destino y restaurado la gran monarquía sobre una base santificada para siempre. Se dice que el documento cardinal del plan de la Santa Alianza fue redactado bajo la inspiración de la baronesa Barbara von Krudener. La baronesa Barbara von Krudener parece haber sido una especie de directora espiritual del emperador ruso Alejandro I. El plan de la Santa Alianza comenzaba con la frase: en nombre de la Santísima e Indivisible Trinidad. El plan de la Santa Alianza obligaba a los monarcas participantes a considerarse padres de familia hacia sus súbditos y ejércitos y a considerarse mutuamente como compatriotas. El plan de la Santa Alianza obligaba a los monarcas participantes a apoyarse mutuamente, proteger la verdadera religión e instar a sus súbditos a fortalecerse y ejercitarse en los deberes cristianos. El plan de la Santa Alianza declaraba que Cristo era el verdadero Rey de todos los pueblos cristianos. Y consecuentemente los soberanos reinantes eran los mayordomos de Cristo. El rey británico no tenía poder para firmar el plan de la Santa Alianza.
Ni el Papa ni el sultán del Imperio turco fueron consultados sobre el plan de la Santa Alianza. Pero el resto de los monarcas europeos, incluido el rey de Francia, se adhirieron al plan de la Santa Alianza. Pero el rey de Polonia no firmó porque no había rey en Polonia. Y es que el emperador ruso Alejandro I ocupaba con sus ejércitos la mayor parte de Polonia. La Santa Alianza nunca se convirtió en una alianza legal de estados. La Santa Alianza dio paso a una verdadera Liga de Naciones llamada el Concierto de Europa. Francia se unió al Concierto de Europa en el año 1818. Gran Bretaña se retiró del Concierto de Europa en el año 1822. Siguió un periodo de paz y una opresión sombría en Europa. El emperador ruso Alejandro I caviló sobre la situación con actitudes de ortodoxia, piedad y una autocomplacencia insaciable. En aquellos días desesperanzadores muchos estaban dispuestos a considerar incluso a Napoleón Bonaparte con compasión y a aceptar su afirmación de que de alguna manera inexplicable al afirmarse había estado afirmando la revolución y a Francia. Tras la muerte de Napoleón Bonaparte surgió un culto hacia él como algo místicamente heroico. El culto a lo napoleónico. En las perspectivas históricas a largo plazo, el culto a Napoleón Bonaparte y su peculiar efecto sobre ciertas mentalidades son de mucho mayor interés e importancia que sus propias aventuras. El mundo se ha recuperado en gran medida de los daños que causó Napoleón Bonaparte. Tal vez ese daño tuvo que ser obra de algún agente. Tal vez su carrera o alguna carrera similar fue una consecuencia necesaria de la falta de preparación mental del mundo para la crisis de la revolución. Pero el hecho de que su peculiar personalidad dominara la imaginación de un gran número de personas arroja luz sobre factores de perdurable importancia en nuestro problema humano. Sería difícil encontrar un ser humano menos propenso a despertar afecto. Se lee en vano entre las monstruosas acumulaciones de la literatura napoleónica un solo ejemplo de olvido de sí mismo. La risa es una gran diferencia entre el hombre y los animales inferiores. La risa es un método de nuestra hermandad. No hay evidencia de que Napoleón Bonaparte haya reído jamás. Tampoco podemos imaginar otra de las más bellas expresiones humanas en el rostro de este egoísta saturnino, esa expresión de interés desinteresado que se ve en el rostro de un artista o artesano perdido, como decimos, en su trabajo. Napoleón Bonaparte desde sus retratos nos mira con un leve desprecio en los labios. Es el desprecio del criminal que cree poder engañar a tontos como nosotros. A Napoleón Bonaparte sus retratos se le ve también con cierta inquietud en la mirada. Esa inquietud acecha todos sus retratos. ¿Estamos realmente convencidos de que tiene razón? ¿Están sus laureles rectos? Napoleón Bonaparte sentía un profundo desprecio por el hombre en general y por los hombres en particular. Ese desprecio lo llevó finalmente a su exilio en la isla de Santa Elena. Es ese mismo desprecio a la humanidad el que llena nuestras cárceles de falsificadores, envenenadores y similares víctimas de la vanidad. No hay pruebas de que Napoleón Bonaparte, siendo egoísta, poco fraternal y sin humor, fuera amado sinceramente por ningún ser humano. La emperatriz Josefina le fue infiel a Napoleón Bonaparte como él a ella. Su joven esposa austriaca no lo acompañó a su primer exilio en la isla de Elba. Una cierta condesa polaca siguió a Napoleón Bonaparte a su primer exilio en la isla de Elba. Pero no lo hizo al parecer por amor sino por el hijo que le había dado. La princesa polaca quería llegar a un acuerdo con Napoleón Bonaparte. La princesa polaca solo se quedó 2 días con Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte nunca tuvo ni siquiera un perro que lo amara. Napoleón Bonaparte se distanció de la mayoría de sus colegas y generales. Napoleón Bonaparte no tenía ningún amigo cercano. Nadie que lo conociera se sentía seguro con Napoleón Bonaparte. En su intimidad, su inquebrantable concentración en sí mismo debió de ser terriblemente aburrida. Los hábitos personales de Napoleón Bonaparte eran desagradables. El mal humor propio de la mala salud acompañó a Napoleón Bonaparte desde muy joven. Es cierto que sus soldados idolatraban a su pequeño cabo. Pero no era a él a quien idolatraban sino a una leyenda cuidadosamente cultivada de un hombrecillo increíblemente inteligente, temerariamente valiente, un pequeño consentido, devoto de Francia y de ellos. ¿Por qué entonces existe un enorme culto a Napoleón Bonaparte? Signo de interrogación abierta. ¿Por qué existe una incesante escritura de libros sobre Napoleón Bonaparte? Signo de interrogación abierta. ¿Por qué existe una insaciable colección de reliquias y documentos? Signo de interrogación abierta. ¿Por qué existe una especie de veneración a su memoria? El político francés Jean-Paul Marat fue una figura mucho más noble, persistente, sutil y patética que Napoleón Bonaparte.
Charles Maurice de Talleyrand fue un estadista más grande y una personalidad mucho más divertida que Napoleón Bonaparte. Los generales franceses Jean-Victor Marie Moreau y Lazare Hoche fueron líderes de ejércitos más hábiles que el propio Napoleón Bonaparte. El zar Alejandro I fue más exitoso, más emotivo y con una imaginación más fina que Napoleón Bonaparte. ¿Acaso la gente se deslumbra simplemente por la magnitud de sus tropiezos? ¿Acaso la gente se deslumbra simplemente por la mera magnitud de su notoriedad? Sin duda la escala tiene algo que ver con el asunto. Napoleón Bonaparte evidentemente batía récords. Napoleón Bonaparte apela a algo más profundo y fundamental en la naturaleza humana que el mero asombro ante la grandeza. Sus mismas deficiencias sacan a la luz cualidades que acechan reprimidas y ocultas en todos nosotros. Napoleón Bonaparte no tenía límites. Napoleón Bonaparte nunca tuvo un atisbo de religión, afecto ni sentido del deber. Napoleón Bonaparte era un sinvergüenza, brillante y completo como pocos hombres lo son o se atreven a ser. La mayoría de nosotros nos vemos obligados más o menos, y de vez en cuando a servir a Dios o al prójimo. La mayoría de nosotros nos vemos obligados a hacer las cosas con desinterés, a comportarnos decentemente cuando nadie nos observa. Napoleón Bonaparte no estaba tan obligado. La mayoría de los hombres lamentan y resienten un poco sus buenas acciones, y encuentran una secreta satisfacción en las malas que no reciben castigo. La cepa paleolítica temprana aún está fuerte en nosotros. Nos estamos transformando, lenta y reticentemente, en criaturas sociales y fraternales. Pocos disfrutamos plenamente de ser buenos ciudadanos. Nuestros conflictos morales, por lo tanto, son intrincados y cómicos. El esfuerzo constante por explicarnos a nosotros mismos y a los demás que existe un noble propósito moral en esta ilusión de nuestro deber o en ese acto egoísta. Todos lamentamos ser de la raza del zar Alejandro I, quien destruyó la libertad de Polonia, se anexionó Finlandia y aseguró su predominio imperial piadosamente en nombre de la Santísima e Indivisible Trinidad. La vanidad y el ateísmo instintivo y fundamental de Napoleón Bonaparte lo hicieron al menos magníficamente directo. Lo que todos queremos hacer en secreto más o menos Napoleón Bonaparte lo hizo a la luz del día. La franqueza era su cualidad distintiva e inmortal. Napoleón Bonaparte no tenía cerebro que desperdiciar en consideraciones secundarias. Napoleón Bonaparte lanzó sus ejércitos por toda Europa directos hacia su objetivo. Nunca antes se habían visto marchas semejantes. Napoleón Bonaparte luchó para ganar. Cuando Napoleón Bonaparte atacaba lo hacía con todas sus fuerzas. Y lo que Napoleón Bonaparte quería lo conseguía si podía. Ahí reside la fascinación por Napoleón Bonaparte. Desde su época el nombre de Napoleón Bonaparte ha sido una de las mayores fuentes de consuelo para multitud de hombres indecisos. Napoleón Bonaparte ha sido una de las mayores fuentes de consuelo para el hombre de negocios que duda sobre una transacción más que turbia. Napoleón Bonaparte ha sido una de las mayores fuentes de consuelo para el empleado que manipula un cheque escrito con descuido y fácilmente alterable. Napoleón Bonaparte ha sido una de las mayores fuentes de consuelo para el fideicomisario falto de efectivo. Napoleón Bonaparte ha sido una de las mayores fuentes de consuelo para el fabricante que medita los pros y los contras de una adulteración en su producto. Para miles de ellos la palabra napoleónico ha tenido un efecto de alivio decisivo. Vivimos en un mundo lleno de aspirantes a Napoleones en el mundo de las finanzas, la prensa y los negocios. La mitad de las celdas de nuestras cárceles y muchas de nuestros manicomios son otras islas Santa Elena que intentan contener a estos aspirantes a Napoleones. Napoleón Bonaparte era la personificación misma de ese sentimiento egocéntrico, sin sentimentalismo, sin escrúpulos, sin reflexión que lucha con nuestra naturaleza más débil y mejor. Ese mismo sentimiento egocéntrico que en última instancia puede destruir a la humanidad. En toda la historia no hay figura tan completamente antitética a la de Jesús de Nazaret como la de Napoleón Bonaparte. No podemos ignorarla ni obedecer la despiadada y difícil doctrina de abandono y olvido de sí mismo de Napoleón Bonaparte. Ese llamado a una nueva forma de vida acecha nuestro mundo actual, acecha la riqueza, la comodidad y todo tipo de éxito. Nos preocupa a todos. Nuestra inquietud crece. Cultivar la leyenda napoleónica parece ofrecer una especie de refugio. Cultivar la leyenda napoleónica parece ofrecer una especie de salvación. En esa antítesis reside la importancia histórica esencial de Napoleón Bonaparte. Su carrera marca el inicio de una nueva fase en la euforia de hombres fuertes, capaces, enérgicos y en una posición ventajosa para la mayor parte de la humanidad. Napoleón Bonaparte se adornó con títulos antiguos y ropajes anticuados, pero cuanto más entraba en contacto con la tradición, más manifiestamente se mostraba como algo nuevo.
En el zar Alejandro I, este nuevo imperialismo directo de Napoleón Bonaparte se enfrentó al antiguo. Hasta entonces los reyes y potentados del mundo se habían tomado a sí mismos de buena fe. Los reyes y potentados del mundo habían contado con el apoyo de la religión en sus conciencias. Los reyes y potentados del mundo habían creído que servían a Dios en su realeza y que eran necesarios y beneficiosos para la humanidad. En muchos casos, sin duda, los reyes y potentados del mundo se dejaron llevar por motivos muy contradictorios. A veces, de hecho, un bribón nato como Carlos II de Inglaterra tendría la gracia o la falta de ella para reírse de sí mismo. Pero la mayoría de los reyes y tiranos tenían una profunda fe en sí mismos y se apoyaban en la fe sincera de sus leales partidarios. El emperador Carlos V y su hijo Felipe II, Carlos I de Inglaterra, Luis XIV y el zar Alejandro estaban todos inspirados por una completa seguridad de su propia rectitud. Estaban convencidos de que oponerse a ellos era pura maldad. Y esa maldad debía ser superada por cualquier medio y castigada con la mayor severidad. Pero Napoleón Bonaparte se sabía tal como era. Napoleón Bonaparte era un hombre individualista que se imponía a sus semejantes. Napoleón Bonaparte en su lucha contra los republicanos no dudó en dónde residía la superioridad moral. Con Napoleón Bonaparte asistimos al comienzo de una era más lúcida. Los autoengaños de la riqueza, el poder y la prominencia se desvanecieron. El nuevo imperialismo de Napoleón Bonaparte se reflejó en el antiguo. Durante un tiempo el concierto de Europa luchó valientemente por mantenerse en las viejas líneas. Pero la Revolución Francesa había marchitado el corazón de la monarquía. En el año 1830, y de nuevo en el año 1848, la evaporación de la simple y antigua fe monárquica se hizo muy evidente. El emperador ruso Alejandro I y su estrecho sucesor Nicolás I aún podían sostener la ilusión del derecho divino en Rusia. La idea del derecho divino persistió en Prusia a pesar de las numerosas críticas. Pero para el resto de Europa los días de la reivindicación indiscutible de la realeza habían terminado. El mundo se preguntaba sobre los monarcas, ¿de qué sirven? Signo de interrogación abierta, ¿qué hacen por nosotros? Ante este desafío muchos monarcas se mostraron apologéticos y quisquillosos en su utilidad. Uno o dos, como veremos, se volvieron napoleónicos. Pero hasta ahora ningún monarca europeo ha mostrado disposición a renunciar a los restos de sus antiguos atavíos. Ningún monarca europeo ha mostrado disposición a cesar su oposición pasiva y tradicional al reajuste político y a avanzar por voluntad propia hacia ese gobierno de los asuntos humanos concebido de forma más amplia como una comunidad mundial de voluntades que el bienestar futuro de la humanidad exige. El mapa de Europa en el año 1815. Durante casi 40 años la idea de la Santa Alianza, el concierto europeo que surgió de ella, y la serie de congresos y conferencias que le sucedieron mantuvieron una paz precaria en una Europa agotada por la guerra. Dos factores principales impidieron que ese período alcanzara una paz social e internacional completa, y prepararon el camino para el ciclo de guerras entre los años 1854 y 1871. El primero fue la tendencia de las Cortes Reales involucradas a restaurar privilegios injustos e interferir con la libertad de pensamiento, escritura y enseñanza. El segundo fue el imposible sistema de límites trazado por los diplomáticos del Congreso de Viena. La obstinada disposición de la monarquía a retroceder a condiciones pasadas se manifestó primera y particularmente en España. Allí incluso se restableció la Inquisición. Al otro lado del Atlántico, las colonias españolas habían seguido el ejemplo de Estados Unidos de América y se rebelaron contra el sistema de las grandes potencias europeas cuando Napoleón Bonaparte instaló a su hermano José en el trono español en el año 1810. El George Washington de Sudamérica fue el general Simón Bolívar. España fue incapaz de reprimir esta revuelta. Las guerras de independencia en América se prolongaron tanto como la guerra de independencia de Estados Unidos. Finalmente, Austria, en consonancia con el espíritu de la Santa Alianza, sugirió que los monarcas europeos ayudaran a España en esta lucha. Gran Bretaña se opuso a esto en Europa. Pero fue la rápida acción del presidente James Monroe de Estados Unidos de América en el año 1823 la que puso fin definitivamente a esta proyectada restauración monárquica. James Monroe anunció que Estados Unidos de América consideraría cualquier extensión del sistema europeo en el hemisferio occidental como un acto hostil. Así surgió la doctrina Monroe que mantuvo al sistema de las grandes potencias fuera de América durante casi 100 años y permitió a los nuevos estados de Hispanoamérica forjar sus destinos según sus propios criterios. Pero si la monarquía española perdía sus colonias, al menos podía bajo la protección del concierto europeo hacer lo que quisiera en Europa.
Una insurrección popular en España fue aplastada por el ejército francés en el año 1823 con el mandato de un Congreso Europeo. Simultáneamente Austria reprimió una revolución en Nápoles. El espíritu impulsor de esta conspiración de gobiernos contra pueblos fue el estadista austriaco Clemens von Metternich. En el año 1824 el rey de Francia Luis XVIII falleció y fue sucedido por Carlos Felipe el conde de Artois. Carlos Felipe el conde de Artois huyó de Francia en el año 1789 como consecuencia de la Revolución Francesa. Carlos Felipe el conde de Artois, al ser coronado como rey de Francia, adoptó el título de Carlos X. El rey francés Carlos X se propuso destruir la libertad de prensa y las universidades. El rey francés Carlos X quiso restaurar el gobierno absoluto. Se aceptó pagar la suma de 1.000 millones de francos para compensar a los nobles franceses por los incendios de castillos y los secuestros del año 1789. En el año 1830 la ciudad de París se alzó contra el rey francés Carlos X. Se nombró a Luis Felipe I como el nuevo rey de Francia. El nuevo rey de Francia Luis Felipe I era hijo del conde de Orleans Luis Felipe II. El padre del nuevo rey de Francia Luis Felipe I había sido ejecutado durante la época del terror de la Revolución Francesa. Las demás monarquías continentales, ante la abierta aprobación de la revolución por parte de Gran Bretaña, y un fuerte fermento liberal en Alemania y Austria, no interfirieron en la coronación del nuevo rey francés Luis Felipe I. Después de todo, Francia seguía siendo una monarquía. Este joven Luis Felipe I permaneció como rey constitucional de Francia durante 18 años. Tales fueron las incómodas fluctuaciones de la paz del Congreso de Viena provocadas por los procedimientos reaccionarios a los que tarde o temprano parecen gravitar todas las cortes monárquicas por su propia naturaleza. Las tensiones derivadas de la cartografía poco científica de los diplomáticos cobraron fuerza de forma más deliberada, pero resultaron aún más peligrosas para la paz de la humanidad. Resulta extraordinariamente inconveniente administrar conjuntamente los asuntos de pueblos que hablan lenguas diferentes, leen literaturas diferentes y tienen ideas generales diferentes, especialmente si dichas diferencias se ven exacerbadas por disputas religiosas. Solo un fuerte interés mutuo, como las necesidades defensivas comunes de los montañeros suizos, puede justificar una estrecha vinculación entre pueblos de lenguas y creencias disímiles. E incluso en Suiza existe la máxima autonomía local. En última instancia, cuando la tradición de las grandes potencias esté definitivamente muerta y enterrada, esas poblaciones suizas podrían gravitar hacia sus afinidades naturales en Alemania, Francia e Italia. Cuando, como en Macedonia, las poblaciones se mezclan en un mosaico de aldeas y distritos, el sistema cantonal se hace imperativo. Pero si el lector observa el mapa de Europa tal como lo dibujó el Congreso de Viena, verá que esta reunión parece casi como si hubiera planeado la máxima exasperación local. El Congreso de Viena destruyó la República Holandesa. El Congreso de Viena innecesariamente mezcló a los protestantes holandeses con los católicos francófonos de los antiguos Países Bajos españoles, y estableció el Reino de los Países Bajos. Entregó no solo la antigua República de Venecia, sino todo el norte de Italia hasta Milán a los austriacos de habla alemana. A la Saboya francófona se unió con partes de Italia para restaurar el Reino de Cerdeña. Austria y Hungría eran ya una mezcla bastante explosiva de nacionalidades discordantes, pues ahí vivían alemanes, húngaros, checoslovacos, yugoslavos, rumanos e italianos. En el año 1772 y 1795 Austria se apoderó de poblaciones polacas. El pueblo polaco, católico y de espíritu republicano, quedó principalmente entregado al gobierno menos civilizado del zar ruso. El zar ruso también se vio confirmado en su adquisición de los finlandeses, completamente ajenos a los rusos. Los pueblos noruego y sueco, muy disímiles entre sí, quedaron unidos bajo un mismo rey. Alemania, como verá el lector, quedó en un estado de confusión particularmente peligroso. Prusia y Austria se encontraban en parte dentro y en parte fuera de una confederación alemana que incluía una multitud de estados menores. El rey de Dinamarca se incorporó a la Confederación Alemana gracias a ciertas posesiones de habla alemana en la región de Holstein. Luxemburgo fue incluido en la Confederación Germánica, aunque su gobernante también era el rey de los Países Bajos y aunque muchos de sus habitantes hablaban francés. Europa se convirtió de una maraña absurda, un ultraje al sentido común de la humanidad, una indiferencia absurda ante el hecho de que quienes hablan alemán y basan sus ideas en la literatura alemana serán más útiles y menos molestos para el resto de la humanidad si gestionan sus propios asuntos en su propio idioma dentro del marco de su propia lengua. Lo mismo ocurrió con los italianos y polacos.
Es de extrañar que una de las canciones más populares de Alemania durante este periodo proclamara que dondequiera que se hablara alemán allí estaba la patria alemana. Incluso hoy en día, los hombres se resisten a reconocer que las áreas de gobierno no son materia de negociación e interacción entre zares, reyes y ministerios de relaciones exteriores. Existe un mapa político natural y necesario del mundo que trasciende estas cuestiones. Existe la mejor manera posible de dividir cualquier parte del mundo en áreas administrativas y el mejor tipo de gobierno posible para cada área teniendo en cuenta el idioma y la raza de sus habitantes. Es preocupación común de todos los hombres inteligentes asegurar esas divisiones y establecer esas formas de gobierno, independientemente de diplomacias, banderas, reivindicaciones y lealtades melodramáticas y del mapa político mundial existente. El mapa político natural del mundo se impone. Se agita y se agita bajo el mapa político artificial como un gigante desajustado. En el año 1830 la Bélgica francófona incitada por la revolución en curso en Francia se rebeló contra su asociación holandesa en el Reino de los Países Bajos. Las potencias aterrorizadas ante la posibilidad de una república y de una anexión a Francia se apresuraron a pacificar la situación y dieron a los belgas un monarca procedente de Alemania, aquella rica cuna de monarcas. Así fue nombrado rey de Bélgica Leopoldo I de la Casa Real de Sajonia-Coburgo-Gotha. También hubo revueltas ineficaces en Italia y Alemania en el año 1830. Hubo una revuelta mucho más grave en la Polonia rusa. Un gobierno republicano resistió en la ciudad de Varsovia durante un año contra el emperador ruso Nicolás I. Pero luego el gobierno republicano de Varsovia fue exterminado con gran violencia y crueldad. El idioma polaco fue prohibido y la Iglesia Ortodoxa griega sustituyó a la católica romana como religión de Estado en Polonia. Una ruptura del mapa político natural del mundo ocurrió en el año 1821. Esta fue la insurrección de los griegos contra los turcos. Y los griegos aseguraron el apoyo de Inglaterra, Francia y Rusia. Durante 6 años los griegos libraron una guerra desesperada ante la mirada impasible de los gobiernos europeos. La opinión liberal protestó por esta inactividad. Voluntarios de todos los países europeos se unieron a los insurgentes griegos. Finalmente Gran Bretaña, Francia y Rusia actuaron conjuntamente. La flota turca fue destruida por franceses e ingleses en la batalla de Navarino en el año 1827. El zar ruso invadió Turquía. Mediante el Tratado de Adrianópolis de 1829 Grecia fue declarada libre pero no se le permitió retomar sus antiguas tradiciones republicanas. Hay una especie de indecencia histórica en la monarquía griega. Pero una república griega habría sido peligrosa para toda monarquía en una Europa que se sentía incómoda con las ideas de la Santa Alianza. Un monarca hace a su vez muchos monarcas. Se eligió un rey alemán para gobernar Grecia, el príncipe Otón de Baviera. El príncipe Otón de Baviera era un poco demente pero con un carácter regio. Otón de Baviera cedió a delirios sobre su derecho divino y fue expulsado de Grecia en el año 1862. Se establecieron gobernadores cristianos en las provincias del Danubio que ahora forman Rumanía y Serbia. Esta fue una concesión parcial al mapa político natural, pero aún hubo que correr mucha sangre antes de que los turcos fueran expulsados por completo de estas tierras. Poco después, el mapa político natural se impondría en Italia y Alemania.